Hola a todos. Continuando con nuestro aprendizaje en Python, hoy vamos a empezar a realizar algoritmos o programas en el lenguaje Python. ¿Qué es un algoritmo? La palabra algoritmo normalmente asusta a las personas cuando aprenden programación, pero se darán cuenta que manejamos mucho mejor los algoritmos de lo que creemos. ¿Alguna vez has hecho un cambio de neumático? ¿O tal vez has trazado la mejor ruta para llegar desde el punto A hasta el punto B? ¿O tal vez has hecho una tortilla? Si en tu cabeza acaba de realizarse una serie de pasos para realizar cualquiera de estas actividades, déjeme informarle que usted acaba de idear algoritmos. Sin importar el tipo de algoritmo, estará formado por las siguientes partes: inicio, entrada de datos, procesamiento, salidas y fin, que no es más que la obtención del objetivo por el cual realizamos el algoritmo. Ahora, ¿por qué hablamos de algoritmos si vamos a realizar programas? Porque cuando realizamos programas, códigos dentro de lenguajes, lo que hacemos es dar una secuencia lógica de pasos al computador para que lo ejecute de manera secuencial y ordenada. Por lo tanto, cuando escribimos un programa, estamos escribiendo un algoritmo en la sintaxis de ese lenguaje de programación. La sintaxis en Python es muy sencilla, tanto que la primera línea representa el inicio del programa. Las entradas se hacen a través de una función llamada input. Los procesos de esas entradas se realizan solamente utilizando operadores. Tal vez podríamos utilizar también ciclos, condiciones, entre otros. Para la salida podemos utilizar la función print, que es una función predefinida, al igual que muchas otras que mencionaremos en un futuro. Sin más, hagamos nuestro primer programa. Necesitamos hacer un programa que reciba dos valores del usuario y calcule la suma entre ellos. Estamos viendo 4 líneas de código en las cuales en la primera línea tenemos una igualdad en la que del lado izquierdo tenemos la palabra valor 1 y del lado derecho la función de entrada input, que dentro de ella tiene una cadena de caracteres que dice primer valor. ¿Cómo funciona? La función input va a tomar esa cadena de caracteres y la va a mostrar en pantalla y seguidamente va a pedir al usuario que introduzca el valor. Cuando el usuario introduzca su valor y presione la tecla Enter, entonces ese dato se guardará dentro de la variable valor 1. Al igual funcionará para la variable valor 2. Luego de esto tenemos un proceso. Es un cálculo aritmético en el cual suma es igual a valor 1 más valor 2. Por último, tenemos una salida que evidenciamos debido al uso de la función print, en la cual pasamos una cadena de textos concatenada al valor de la suma que fue recientemente calculada. Veamos si funciona. Acabamos de copiar el código en nuestro editor de textos y lo guardamos como suma.py. Ese archivo podemos cerrarlo e ir a la consola y ejecutarlo. Como ya hemos visto, la ejecución de scripts o códigos Python se realiza colocando la palabra Python en la consola seguido del archivo al que queremos ejecutar. Bien, nos solicita el primer valor tal como lo esperábamos. Introducimos un dato, digamos 10, y ahora nos solicita un segundo valor. Introducimos otro valor. En este caso, cuando sumemos, veremos un resultado que debería ser igual a la suma de estos dos datos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tenemos 105 si intentamos sumar 10 y 5? ¿Hubo algún error? Realmente no hay ningún problema. Lo que sucede es que los valores que introdujimos en las variables valor 1 y valor 2 son valores tipo cadenas, ya que la función input realiza la entrada de datos pero los almacena en formato string. Para poder realizar cálculos aritméticos con estos datos que acabamos de recibir del usuario, debemos hacer un cast o moldeo de ese dato que acabamos de recibir para que
pueda ser procesado como número. ¿Cómo sería entonces? Tenemos algo como esto. El archivo sumamejorada.py es un archivo muy similar al anterior, a diferencia de que al momento de realizar la suma, realmente se intenta hacer un moldeo o un cast de las variables valor 1 y valor 2 a través de la función int. La función int recibe una cadena de caracteres e intenta convertirla a un valor entero, siempre y cuando sea un número. Entonces, en suma, se está almacenando la suma de dos valores enteros, por lo que suma ahora es un valor entero. Luego, al intentar mostrar ese dato en la función print, debemos hacer un cast nuevamente para retornar el valor de suma a un formato tipo cadena, por lo que utilizamos la función str, que hace referencia a string o cadena de caracteres. Intentemos nuevamente. Ejecutaremos en este caso el nuevo archivo llamado sumamejorada.py, el cual nos pide inicialmente un valor, colocaremos 10 al igual que en la vez anterior y 5 también como la vez anterior, y el resultado en este caso es correcto. Analicemos los actores nuevamente. Tenemos valor 1, que es una variable string, valor 2 es una variable string también. Suma, al recibir el resultado de la suma de dos valores enteros, se convertirá en una variable entera. Input es una función de entrada predefinida por Python, la cual sirve para introducir datos desde el teclado. Print es una función que se utiliza para mostrar datos en la consola. Int o int es una función para cast de strings a enteros, y str es una función que castea valores a cadenas de textos. ¿Qué aprendimos en este video? Número 1, que los algoritmos son secuencias lógicas de pasos para conseguir resultados. Número 2, que Python tiene muchas funciones predefinidas que nos ayudan a realizar ciertos procedimientos. Y número 3, que el casting o modelado de datos debe ser utilizado en Python para el procesamiento de ciertas tareas. Esto es todo por este video. En la descripción voy a dejar enlaces y recursos para que puedan realizar los ejercicios desde sus computadores. Y recuerden que si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, lo pueden dejar en los comentarios. Hasta un próximo video.